going to be, as you're going to see. By the time you finish talking. Okay, we're on? You're on. Yep. Okay, for the newcomers and for the old comers. So last week, excuse me, Rav Zalman, your glasses here? Yeah. Okay, so I want to give a very brief summary of last week, just so we can continue, and the people who weren't here will understand a little bit about what's going on. So last week, we spoke about, in the name of Rabban Gamliel, who was the son of Rebbe. He became the new Nasi, the Sanhedrin. And he was appointed. He became the last of them at the time of the Tanoim. And we saw that he told us a very important thing. He told us that you have to combine what he used, the Lashon Derech Eretz. You have to combine that with Torah study. They must go together. They don't go together, so then you will, B'ezrat Hashem, it shouldn't happen to any of us, but you come to sin. He said sin will be forgotten if you put them together. And we spoke different reasons why from different Rishonim, different Meforshim, what the reasons are. Either because it tears down your body to work and makes you tired and not capable of being idle in your mind. Being idle, bored, lets the Yetzer Hara, he has it like an opening to come in and cause you havoc and a lot of problems. And we saw other shittas that said, we discussed what is Derech Eretz. It means a lot. Basically, it's having a livelihood, earning money, having parnasa for yourself and your family, or maybe it includes even more than that: good education, good midos, good behavior. The way of the world. Derech Eretz means the way of the world. Or maybe it means learning Musa, knowing how to specifically properly behave. But in any case, we saw it is very necessary to combine both. If you don't combine both, you could come to sin. You could come to be jealous of somebody else's money because you don't have money. And Chas v'sholom, maybe even come to steal. And we spoke about a big machlokas in the Gemara and between Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yishmael, about whether somebody should only learn Torah, somebody should do both. And it says Rabbi Yishmael said that people who did both Derech Eretz and learning Torah were successful, and those who only learned Torah were not successful. But we see there are those chachamim who only learn Torah, and that's only for the few, the special few who can do that and know how to do that. And we answered on the questions of, well, then if they're not working, so the Mishnah says you have to have both. Where's the working? And we said, these people who take care of the tzibur, they take care of all the people, they're working all the time anyway. They're moving around, they constantly have all the worries that you could imagine on their minds, and they're being worn out from that. And to answer the question about what's with the money, they don't make any money. So we said that the community is obligated to make sure that they get money to live, these great Talmidei Chachamim, since they're doing the main job in the world of learning Torah to keep the world alive. So we have to support them. And what else? We mentioned Rebbe Yehuda. Rebbe Yehuda said there were those who tried to make working their first important thing primary, and their working secondary, and neither the Torah or the money stayed. And those who made the learning primary and the working secondary kept both. They were able to maintain their livelihoods and maintain their Torah. So that's a very fast summary, but I wanted to make it possible for those of you who weren't here or to remind those who were here. Okay, Rav Moshe, could you say that over, please? Yes. Ok, pues muy buenos días a todos ustedes. Vamos a iniciar B'ezrat Hashem con en la clase de todos los miércoles. Estamos hablando del Pirkei
Avot, el Rab para empezar quiso hacer un pequeño resumen de lo que la semana pasada nosotros estudiamos. ¿Para qué? Para que podamos entrar a este nuevo, a esta nueva sección con el preámbulo, ¿no? Con la introducción de ello. Entonces, la semana pasada nosotros vimos en nombre de Rabban Gamliel, el hijo de Rabbi Yehuda Nasi, que se iba a convertir el nuevo Nasi. Estamos hablando de la última parte de esta época de los Tanaim. Ahí nos dice que es bueno combinar el Derech Eretz con el estudio de la Torah. Básicamente, si uno se esfuerza en ambas cosas, vamos a explicar ahorita qué es Derech Eretz, pero la combinación hace que el pecado se llega a olvidar. El Rab trajo varios comentaristas al respecto y algunos traían la explicación. ¿Por qué se va a olvidar? Pues bueno, uno termina tan cansado de estudiar Torah y de trabajar, que básicamente se olvida de pecar, está muy cansado. Y también vimos que ¿qué significa Derech Eretz? Puede ser una forma adecuada de comportamiento. La traducción literal es la forma en que el mundo se comporta. No necesariamente tiene que ser este significado. Derech Eretz puede ser una forma de estudiar Musar, una forma honesta, una forma de tener buenos modales al respecto. O puede ser estudiar también Musar. Depende del comentarista que citemos al respecto. En todo caso, lo ideal es combinar una cosa con lo otro, es decir, el estudio de Torah con el estudio de Musar o con la aplicación práctica del Musar. Y, y aquel que pueda simplemente dedicarse al estudio de la Torah es un logro muy grande. No para todos es posible aguantar solamente el estudio de la Torah. Si tiene la capacidad intelectual, si tiene la fuerza para solamente dedicarse a esto, podría ser, pero hay algunos pocos que lo pueden lograr. Nos trae una prueba Rabbi Ishmael de aquellas personas que habían seguido la opinión de Rabbi Shimon Bar Yochai, que decía que solamente habría que dedicarse al estudio de la Torah y no a trabajar, y que la persona confíe en que Hashem le va a dar su parnasá. Pero vemos que aquellos que se basaron en esta opinión terminaron errando, no hicieron, o sea, no lograron tener éxito en el cometido. Rabbi Ishmael nos dice los que hicieron ambas, es decir, trabajar y estudiar Torah, lograron avanzar. Entonces, vemos que en la práctica funcionó mejor en la combinación. Ahora, también hay que entender, muchas veces puede que veamos a los jajamim, están estudiando Torah, ok, no tienen otro trabajo, no sé, tal vez no son, no sé, vendedores de autos o trabajan en la construcción, no sé, pongamos el título que sea, sino que se ocupan del tzibur. Es decir, son jajamim que están aplicados en el trabajo comunitario, dan clases, organizan los minyanim, todo eso. También eso es trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces se carga las preocupaciones de toda la comunidad en sus espaldas y esto en verdad que es trabajo. Por lo tanto, es la obligación de la comunidad apoyar, darle soporte a aquellos jajamim para que se puedan seguir ocupando de las responsabilidades y pues sí, del trabajo comunitario. Ahora, nos trae una explicación final donde nos dice que Rabbi Yehuda dice que aquellas personas que pueden ponerla en primera instancia y en segunda, es decir, aquellos que pusieron la Torah como una cosa primordial y el trabajo como una cosa secundaria, estos son los que lograron mantener las dos. Pero los que pusieron el trabajo como algo primordial y el estudio de Torah como algo secundario, perdieron al final ambas cosas. Esa es la introducción de la clase pasada. Vamos a iniciar con esta vez. Go ahead. Yeah. Okay. Okay, thank you very much, Rav Moshe. Okay, now the Mishnah continues. The Mishnah continues to tell us what we call a maskana, the bottom line of this particular point. And it says like this. It says, V'chol Torah she'ein ima malacha sofa v'tela v'goreris avon. So what it means to say is that if you don't accompany your learning with a trade that is some way of making money,
having something to do that'll bring in for you your food and your rent, it's going to fail and it's going to cause you to sin. That's the bottom line. That's it. There's no way out. You have to do it this way or you're going to be in trouble. Okay? Again, we're saying if you're a great Talmid Chacham and you learn all day long, there's a way out. Either you'll be supported by the community, and as I said before, you're worn out anyway. Your mind is not open for things that could get in there to cause you to sin. But for us, this is the way it has to be. We're going to be in trouble if we don't do that. Because what happens is, Rabbi Gamliel is telling us, if you don't do that, you're just going to go downhill. You just keep going down and down and down and down and down and down. You're going to move away from Hashem, and all your learning will fall away, and you'll abandon the Torah. You won't even be connected anymore. You'll go what we call off the derech. You'll be finished. If you want to maintain a connection with Kodesh Baruch Hu, you have to learn Torah. And you have to make sure that you can sustain yourself in the Torah. If you don't, you're going to fall apart. Now, there were Sforim written at the time of the Tanoim, 800 years ago, 900 years ago, that were called Midrashim. There's one written from whose name is the Mechilta. And in the Mechilta, it says in one place, Im ein kemach ein Torah, if there's no flour, meaning there's no food, there's no bread, there's no Torah. You can't have it. It won't go. In fact, there's a Mishnah in Pirkei Avos that actually cites that. It's in the third parak. Let me see. Yeah, third parak, 17th Mishnah. It mentions that. So stay tuned. I would say probably in about maybe 10 years, if I'm still able to do this and you're still here, we'll get to that Mishnah. But anyway, the Mechilta has told us, you have to eat. You don't eat, there's not going to be any Torah. So we have one of the Rishonim, Rabbeinu Yonah, we've mentioned him before, also, let's say 800. No, no, I'm sorry. I told you Tanoim, I said wrong. I'm sorry, I know what I was talking about. That's a couple of thousand years ago. Rabbeinu Yonah is like 800 years ago. He's a Rishon. And he sums it all up. He says, if you don't work, so then you're going to become poor, right? You'll suffer poverty. And you know what? You look to get from other people. You look for gifts. And not only will you look for gifts, but you'll enjoy getting those gifts. And not only that, you'll try to squeeze gifts out of other people. And you'll justify not working because you'll be getting it for somebody else. And if you don't get it, you'll deceive them and maybe you'll lie and you'll make it as if you have to have it and it's their obligation to give it to you. And now and more, the Yetzer Hara comes in and he's going to convince you that everything you're doing is Beseda. Meanwhile, you're just going down and down and down. And now you're not going to be able to do anything. So, you know what? You won't be able to learn at all because you're going to be in a state where you don't have any money at all. And you're going to just ultimately probably end up stealing and doing other bad affairs, other bad sins to get this money because you can't eat. So he says it's just going way, way, way down, way, way, way down. There's another Mishnah in the fourth parak of Pirkei Avos, which explains this. I think it's the second Mishnah in the fourth parak. And one of the things it says there is Avera Goreris Avera. One sin causes another one to follow. Once you get started in this, it's like a snowball going down the hill. It gets worse and worse. You'll keep justifying what you do. You say, this is okay. You do another sin and another sin. And what happens is you're just moving more and more away. Probably get to that mission in about 15 years. You're moving more and more away from the Kodesh Baruch Hu. And you're weakened. You're going to become very weak. And that's because you're going to take all of these sins very lightly. It's not such a big deal, whatever. Listen, everybody's got to eat, right? This is what I have to do so I can steal and lie and everything else. Well,
It's not really true. And at the end, you'll have a complete disaster. Your whole life will be shattered. It'll be filled. It could be completely against the Kodesh Baruch Hu. So we see you must learn and you must work. You must sustain yourself or it doesn't go. So that's what he wants to tell us in conclusion of this part of the Mishnah, that it's all going to be a terrible life filled with a mess if you don't work and learn. And as we saw at the beginning, learning is first, working is second. Everybody has to find out how much of each you have to do by asking your local Orthodox rabbi who knows you and knows what your capabilities are, whether or not you should be learning a little bit more, or maybe your requirement for money in your family is that you need to work a little bit more. Whatever it should be, you have to know that learning is first, working is second, but you must work or main thing, have money so that you won't become poor and not able to sustain yourself and fall into sin. Okay, Rav Moshe, please. Muy bien, entonces el Rab nos habla de Mascaná. Tenemos aquí un punto final respecto a la primera expresión. Les voy a leer la primera parte de la Mishnah y vamos a ver esta última. Entonces, Rabban Gamliel, hijo de Rabbi Yehuda Hanasí, dijo, es bueno combinar el estudio de la Torah con una ocupación. Estamos, por cierto, en el segundo capítulo, en la Mishnah 2 de este segundo capítulo del Pirkei Avot. Pues en el esfuerzo requerido por ellas dos mantiene el pecado fuera de la mente. Mientras, todo estudio de Torah que no está combinado con trabajo cesará finalmente y conducirá al pecado. Nos dice eso el Pirkei Avot. Obviamente hay excepciones, como toda regla. Porque si de repente eres un super Talmid Jajam, que por supuesto lo reconoce ahí el Rosh Shiva y el Rosh Kolel, y dices, no, ¿sabes qué? Eres una cosa del otro mundo, te puedes concentrar por, no sé, 12 horas continuas, no te paras 18 veces a tomar café, no estás ahí con el celular, te acuerdas de todo, ok, eres una cosa que vale la pena invertir en tu tiempo de estudio de Torah, ok, ahí la comunidad puede apoyar algo así. Pero si no, lo otro podría producir algo desagradable. ¿Por qué? Porque esta persona que está estudiando y no trabaja, ¿qué va a empezar a hacer? Va a ver a sus compañeros. Ya de repente, su compañero llegó con un coche nuevo y el que está estudiando Torah sigue en su bicicleta, o sigue en su moto, o sigue en su carro de hace 200 años. Y entonces, oye, pues ¿cómo? Yo también quiero un coche. ¿Y qué va a empezar a hacer? Nos dice Rabban Gamliel, va a ir hacia abajo, cuesta abajo, y al final va a terminar abandonando el camino adecuado, el camino de la Torah. Hay un midrash, los midrashim fueron escritos a la par de la Mishnah. Estamos hablando de la época de los Tanaim, aproximadamente hace 2000 años, y este midrash se llama Mejilta. Nos dice ahí, no hay harina, no hay Torah. Es decir, si no tienes lo que comer, ¿cómo pretendes estudiar Torah adecuadamente? También lo menciona el Pirkei Avot en otra Mishnah, en el capítulo 3, en la Mishnah 17. Es decir, al final de cuentas tienes que comer. Tienes que comer para poder estudiar bien. Dice el Hafetz Haim, ¿quieres estudiar bien? Come bien, duerme bien. Y si no comes, no hay Torah. Rabbeinu Yonah, hace 800 años aproximadamente, nos dice que si la persona no trabaja, vamos a pensar que solamente quiere estudiar Torah. ¿Qué dice? Esto va a generar pobreza y la persona va a empezar a buscar regalos, se va a arrimar ahí con las personas pudientes y va a empezar a que le inviten a comer. Y luego les va así como sugerencia, y que le inviten su coche, y que le compren su coche, y después le va a gustar y que le inviten unas vacaciones. Y después ya no nada más va a ver esto como un regalo, ¿no? Ahora me deben unas vacaciones, ahora esta gente me debe de comprar otro coche. Y ya se transforma de ser un regalo a ser una obligación en la mente de la persona que solamente estudia Torah, que tal vez no tiene la capacidad,
y se agarra solamente de eso. Y después va a tratar de engañar a otros y va a pensar que, ¿por qué? Porque están obligados a darme soporte, a comprarme un coche, a comprarme una casa. Y después ya ni siquiera va a estudiar. Lo único que va a hacer es tratar de sacarle cosas a los demás al punto de que va a robarle. ¿Por qué? Porque ocupa dinero. Y la necesidad del dinero, de la parnasá, lo va a llevar de un punto a otro hasta que termine completamente en el suelo, alejado de Hashem. El cuarto perek, en el cuarto capítulo de la Mishnah, parece, dice el Rab, que es la Mishnah 2, nos dice, una verá causa a otra. Es como una bola de nieve. Empieza haciendo poquito y la persona dice, no, pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que yo nada más estudie Torah? Ah, como poquito, me sirve que bajo de peso. Y así, poquito a poquito empieza, se va haciendo una bola de nieve y este termina robándole al final a la gente para poder satisfacer sus deseos. Y cuando justifica las cosas, y ¿cómo se llama? Tal vez llega al punto de robar o cosas peores. Ahora, dice Ram, no vamos a estudiar todas estas Mishnayot ahorita. Al paso que vamos, probablemente nos tome 15 años llegar a ese punto, pero bueno, Bedrat Hashem, estamos avanzando poco a poco. Entonces, nos dice ahí, no lo hagas porque después lo vas a ver algo ligero. Cuando la persona ve que los otros tienen la obligación de ayudarle, o la obligación de comprarle un coche, la obligación de darle un soporte económico, ya después va a ser ligero en tu cabeza mentir o robar. ¿Por qué? Oye, pues este tiene obligación de darme, y como no me da, pues me lo cobro a lo chino. Entonces, Haz Shalom, la persona termina cometiendo errores graves al respecto. Bueno, al final dice, se transforma en un desastre total y termina pecando contra Hashem. No, sino que hay que trabajar y estudiar. Si no, la cosa termina mal. Por supuesto, cada persona y persona tiene que encontrar el balance al respecto. No va a decir, ah, bueno, ya, mira, fíjate lo que dijo aquí el Jajam, Yerachmir, que no hay que trabajar, que no hay que estudiar, hay que puro trabajar. No, tampoco estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tiene que haber un balance y para encontrar el balance tienen que hablar con su rabino local, su rabino ortodoxo local. Hasbe Shalom no van a buscar por una rabina reformista que les va a decir, no, también hazte, ¿cómo se llama? Alguna cosa rara. No, busquen a un jajam ortodoxo local que los conozca, que sepan cuáles son sus condiciones económicas, sus condiciones intelectuales, y ahí les puede decir, ¿sabes qué? Métele un poquito más, métele un poquito menos. En resumen, hay que trabajar y estudiar para evitar pecar. Me salió hasta un verso. Okay. Yes, go ahead. Okay, thank you. Okay, the final part of the Mishnah talks about what happens if you'll work for the community, do mitzvahs, how to do it, what merit you'll get for doing it, and so forth. And we're going to go into it, Bezrat Hashem, in detail. But I'm putting it aside now because I think there's something that I really feel I need to speak with you all about, which has to do with everything we've learned in so far now and last week. Because if you think about it carefully, the point that Rabban Gamliel is telling us is how to stay away from sin. Problem is, what is sin? What is it? Why is this so important? What is this concept of sin? And I think we have to investigate that. So, to be honest, I have to be very, very straight with you all. And I'm going to tell you straight out. It's my opinion. So I'll hold you up, sit down. I have to explain this to you. I'm sorry. This is entirely for your own benefit. I don't mean to, chas v'sholom, make anybody feel bad, but you have to hear this. And that is, you've decided to become Jewish. And you have to realize it's absolutely prohibited. It's also, you cannot sin. So, I mean, okay, so I can't sin. Big deal. No, very big deal. Big deal, very big deal.
You see, the whole world, since the beginning of time, the non-Jewish world Toilet. makes its livelihood on sinning. That's what it's based on. It's based on doing things that the Torah says, no, it's wrong. It's not the way to be. It's horrible. Stay away from it. And you've all grown up in a world like that. You've been surrounded by that your whole life. Whether you read it in a newspaper or saw it on your corner at the corner of your street, or you heard it in politics, I don't care where you look in the world. The whole world is filled with it. They eat it. That's how they stay alive, by sinning. That's what gives them their parnasa. But that's not what Jews do. Jews are completely the opposite. And we have to hear a little bit more what it is that we practice and what they practice. The non-Jewish world practices and is happy with any sin they can do that will continue their self-interest. Anything that'll make them seemingly come out okay. They're very, very happy. I made a little list of things that'll remind you. Like, it's good in the non-Jewish world because you'll get ahead if you cheat, if you deceive people, if you lie, if you steal, if you get angry, if you beat somebody up, if you knife somebody, if you murder somebody. We see this continuously. Constant warfare, constant hatred. You burn down somebody's property. Well, listen, he's next to my place. I need his house. I need that lawn. So I threw a match in there. Big deal. If you embarrass somebody, oh, if you rape somebody, or you have adultery, you're married and you go and you do something against what you're supposed to do. You speak bad language. You plan in your mind evil things. You trip somebody up, put out your foot and he trips and you laugh. Or you make sure that something that could be good for him doesn't happen because you think it'll be better for you. This is the way of the nations. It's not the way of Jews. It's called sinning. You use something belongs to somebody else without asking them for permission. You get involved in all kinds of other religions and philosophies. You use your eyes and your ears the wrong way. You see things you shouldn't. You hear things you shouldn't. You spend time in the movies. You spend time on television. You spend time on internet. You flood yourself with things that are not Jewish. You're going to become Jewish. You have to know this stuff has got to come to an end. It will destroy you. You cannot connect to a Kodesh Baruch Hu this way. It's not possible. And I wrote even on the bottom of this list, guess what? One of the biggest problems you have, it's called manana. You have to show up on time. Maybe that's the biggest avera you have to worry about. Probably worse for you than murder. Anyway, you have to understand, sinning is a big deal. Now, well, the Goyish nation said, what's so wrong? Don't I have a right to get ahead? I mean, if I'm a little smarter than the next guy, I'm a little craftier than the next guy. I have to eat. I want to get to the top. So, shouldn't I be able to do it? That's the question. Shouldn't I be able to do it? Okay, Rav Moshe, we'll answer the question in a minute. Why don't you just tell over what I said? Okay, could I just add on the mañana thing is one of the Amalek, how do you say it? Midot. It's, to do mañana. It's one of the Absolutely. Absolutely. Ok, entonces, bueno, al final nuestra Mishnah nos trae un punto adicional y nos habla, o sea, todo está relacionado en esta Mishnah con alejarse del pecado. En realidad quiero hacer un paréntesis aquí un poquito grande
Y nos dice, ok, vemos que el punto principal, imagínense, todo el trabajo de la vida de la persona judía es trabajar y estudiar. ¿Por qué? Para alejarse del pecado. Ok, en principio, ¿qué es pecado? Porque podríamos verlo como algo ligero, algo abstracto, pero ahorita vamos a ver que no es tan sencillo. Dice el Rab, tengo que ser honesto con ustedes y decírselos derecho, como son las cosas. Tenemos que darles mi opinión respecto a lo que ustedes están buscando y dice el Rab, no quiero que se ofendan, pero es por su propio beneficio. No quiero hacerlos sentir mal, pero están decidiendo meterse en una conversión al judaísmo o tal vez ya son o somos judíos. Em, y si nos damos cuenta, ¿cuál es uno de los puntos principales del judaísmo? Es evitar hacer un montón de cosas. Ok, tienes mismas positivas, pero también no debes transgredir Shabbat. Ahorita en las clases que estamos viendo, estar a solas con una persona o cuidar tus ojos y todo esto. Hay un montón de cosas que están prohibidas. Básicamente está prohibido el pecado. Y uno dice, ok, le entras, le entro. Es tan fácil. Es decir, está prohibido pecar. ¿Le vas a entrar? Pues sí, pero entonces, ¿qué va a pasar cuando tienes una situación en la que te llegas a equivocar? ¿Cómo vas a ver un mundo que además está basado en ello? Por ejemplo, el mundo secular no es que aquí y allá de repente así, pobrecitos, The llegan a toilet. pecar. No. Dice, bueno, el Rav Salman dice, él no lo define como el mundo secular, lo define como un inodoro lleno, ¿cómo se llama? A desbordar. Y ¿qué nos dice el Rab? El punto aquí es, todo el mundo secular, o sea, el inodoro, como quieras decir, basa su sociedad, basa su economía en el pecado. Todo lo que la Torah dice que está mal, el mundo secular basa sus negocios, se dedican básicamente a esto. Ya sea que lo veas en el periódico, política, anuncios, se alimentan de ellos, generan su parnasá de el pecado. La sociedad actual a eso se dedica. No pueden muchas veces hacer otra cosa más que engañar. Y además, no nada más eso, no dicen, bueno, pues ya ni modo, hay que hacerlo, no, también son felices y están orgullosos de hacer semejante cosa. El Ram nos trae una lista al respecto de cosas que los Goim entienden como un medio de vida. Por ejemplo, engañar. No sé si supieron, aparecen las noticias, de repente los mexicanos son tan hábiles que hicieron una Coca-Cola pirata y la venden. ¿Por qué? Te engañan, te dicen que es Coca-Cola, no es Coca-Cola. Lo que sea, los mexicanos la volvieron a inventar. Engañar, también mentir, es decir, no sé, vender una cosa por otra entrada, o mentir simplemente, o robar alguna cosa. También enojarse, es decir, si te enojas y defiendes tus derechos, ándale, la sociedad está basada en eso. O incluso ir y golpear a alguien. Hazle saber que tú eres el que manda. ¿Cómo te vas a dejar de alguien más? O acuchillar, asesinar a alguien, no les tengo que decir. O sea, la sociedad mexicana, creo que somos el segundo país más violento del planeta. Entonces, asesinar es un negocio, es una forma de vida en México, claramente. O de repente quemar o robar la propiedad de alguien más. Vaya, yo les voy a dar el contexto. El Rab les da un contexto de lo que conoce en México sucede. En Oaxaca es bien conocido que ciertos gobernadores que hicieron se adjudicaron las propiedades que no tenían, o si tenían dueños o no aparecían, simplemente se las adjudican. Es decir, lo que no tiene dueño, yo soy el dueño. O avergonzar a alguien. Es muy común, hay programas de televisión, hay un montón de cosas que se dedican nomás a avergonzar, a buscar chismes. También el adulterio, la violación, todo eso está bien visto. Hay programas, hay series, todo lo que fomente esto genera dinero. O hablar un lenguaje grosero. También planear cosas malvadas, planear hacer el mal. O ponerle el pie a alguien, es decir, tal vez darle una idea, ¿para qué? Para que pierda su trabajo. O solamente encaminarlo, o simplemente ponerle el pie, ¿para qué? Verlo cómo cae, cómo pierde su negocio, pues sí, cómo
se cae, ¿no? O a utilizar las posesiones de otros sin permiso. Los famosísimos paracaidistas en México llegan y de repente está un terreno, ya se vinieron a vivir 10 familias. Oye, ¿dónde salieron? Este no es tu lugar, no importa, ya es mi lugar. Llegué, es mío. O involucrarse en religiones que son mentiras, o en filosofías que son mentiras, o dejar que nuestros ojos u oídos escuchen, vean cosas que están prohibidas. Ver, escuchar cosas que son una mala influencia. Por supuesto, la televisión, el internet, todo lo que ahora ha sido una puerta gigantesca para ideas o filosofías que nada tienen que ver con la Torah, al contrario, termina siendo la vida de la persona enfocada en pecar contra Hashem. Ahora, también dentro de todas estas está esta filosofía del mañana. Es decir, ¿cuándo voy a estudiar Torah? Mañana. ¿Cuándo voy a ir a rezar? Mañana. ¿Cuándo me voy a vestir con Tzeniut? Pues mañana. Todo es mañana. Y dice Rab, no nada más esto. En México, yo les digo, México empieza con la letra M de mañana, ¿no? En México se volvió una filosofía básica decir todo mañana. Pero nada más esto, si uno lee los rasgos de Amalek, uno de los rasgos de Amalek es la procrastinación, es decir, dejar las cosas para mañana. Entonces, cuando la persona dice, mañana lo hago, básicamente está actuando como Amalek. Tenemos la mitzvah de borrar el nombre de Amalek. Bueno, el punto aquí es, dice el Rab, bueno, pero ¿acaso no es normal? Dice, ya, yo soy más listo que el otro, nomás sí, me lo llevó al baile. ¿Con qué? Con su negocio. No, lo engañé, pero ¿por qué? Porque soy más listo que él. ¿Por qué estaría mal en todo caso si pues yo tengo la ventaja? Digamos que, no sé, tuve la suerte de ser más mañoso que él. ¿Por qué estaría mal engañar al otro? Go ahead. Okay, thank you very much. Okay, so we said but I mean, come on, is it really such a big deal? Yes, it's a very big deal. You can't say I'm smarter and I'm craftier and I want to get ahead. The answer is no. No, you can't. No. We only do what the Torah tells us to do. No, you can't. And there's many reasons. I'm going to give you a little flavor of some of the reasons. Rav Moshe, I'm going to read the reasons one at a time. Okay, so I'll just read one, please translate. Okay, the first thing is you have to feel inside that to live like that is horrible. It's disgusting. Okay, Rav Moshe. That's reason one. Ok. Entonces, nos dice el Rab que la persona puede pensar nuevamente, ¿cuál es el problema? Es decir, ya la sociedad es así, y la verdad es que se dejó engañar, me la puso muy fácil, lo que sea. Es un problema, es el Rab, seguro es un problema. Porque nosotros no debemos hacer lo que queremos, sino lo que la Torah estipula como una forma de conducta. Entonces, el Rab va a dar algunas razones que una persona debe traerse a sí misma como razones para no hacer aquello que está mal. La primera de ellas es sentir que vivir así, es decir, vivir asesinando personas, vivir avergonzando personas, es algo horrible. Si la persona tiene este concepto fijo en su mente, oye, sí, abusar de las personas en cualquier sentido, es una cosa terrible, es algo vergonzoso. Entonces, esa es la primera de las razones que nos haría alejarnos de ello. Go ahead. It shows that there's no covet for Hashem. You're not interested in honoring the creator of the universe who made you and gave you everything. It shows a complete lack of disconnection to honor Hashem. Okay. Okay, la segunda es que muestra una desconexión total con el honor a Hashem. Es decir, una conducta así, lo que está demostrando es que la persona no tiene interés alguno en estar conectado con Hashem. It shows that you have no emunah and betachin. You don't have any concern that everything is coming to you from him and he controls everything for your benefit. You think it's all in your hands. Okay. Ok, también demuestra, esta sería la tercera cosa, demuestra que la persona no tiene
emuná ni bitajón. Es decir, no tiene fe en Hashem y no tiene una confianza práctica en él. ¿En qué? En que Akadosh controla todo lo que sucede. Por eso ahora tú tienes que venir y asesinar a alguien. O tienes que venir y robarle. ¿Por qué? Porque no crees que Hashem te lo pueda dar de una forma permitida. Shows you have no love for your fellow man. You don't care what happens to him. You only care what happens to yourself. Okay. También demuestra que no tienes amor para tu compañero. Porque lo único que estás haciendo es por ti, pero no lo estás haciendo por él. And the first Mishnah, if you go back there, I spoke about how being selfish is the one main form of evil, of Ra in this world. And this is the way this behavior is. It's filled with nothing but selfishness. Okay. Ok, el Rab nos estudiamos con él en la primera Mishnah del capítulo 1 del Pirkei Avot que el egoísmo, el ser y comportarse de una forma egoísta, es una de las cosas principales que trae el mal al mundo. To behave like this, even a little bit, is try to justify, say, nah, it's not so bad. That's to twist being Jewish, twist Yiddishkeit into a stupid religion. Okay. Ok, nos dice que una persona que dice, mira, ya, nada más es un poquito, le cambié un poquito la balanza, pues un poquito son 10, 15 gramos. Es el torcer los conceptos de la Torá es convertir el judaísmo en una religión estúpida que no tiene nada que ver con el judaísmo. Pero es tantito lo torciste, ya no es judaísmo, es una cosa diferente. It's a way of living that we call arrogant. It's gaiva. To say, I can go against the king. The king of the universe said like this. And I don't have to listen to the king. Okay. Ok, vivir de una forma arrogante. Es decir, no, aquí yo soy el que manda, yo soy el que importa. En este orgullo, esta arrogancia, es ir directamente en contra del rey. Es decir, yo no tengo por qué escuchar a ningún Dios. Esto es enfrentarse, oponerse directamente a Hashem. Okay, so we always say, what's the big deal? We're going to use our minds to decide on things. Well, we don't do that. In Yiddishkeit, we listen to what the Torah says is the way to think. We're holy people. It means you have to think like Hashem now. You don't think like you think. If your thinking is not connected to the way Hashem thinks, so then you're off. There's no, well, Hashem says like this and I say like that. No. Hashem says you have to learn to think like him. Now, if you don't think it's such a big deal, well, this Pasha, Bukukosai, this week's Pasha, look at the Chumash, talks about what happens if you don't do what Hashem tells you. So Hashem thinks different than you because he's got in store for you, unfortunately for us who don't do the right thing, a lot of punishments because he's going to make sure we're going to do it because we're holy people and he wants us to behave properly. And if we don't get it right, so maybe we need a little slap. So if you look in Pasha's Bukukosai, this week's Pasha, you'll see a whole list of things. I put a few of them down here. So let me tell you how Hashem thinks about what it is when you sin. So he'll bring very bad diseases. You're going to get sick. Your enemies are going to come and they're going to beat you. They're going to strike you down. You're going to try to sow. You're going to try to seed your plants. You're going to plant for food and it's not going to come up. Your enemies will end up eating it if it does come up. You'll work and you'll work and you'll work and you'll get nothing out of it, it says in Bukosai. No fruits, no vegetables. Animals will come and attack your cattle. Your animals will get killed by other animals. Your roads will be desolate, empty. There won't be anybody traveling on your roads. There'll be no life. You're going to have war. You're going to become hungry, starving, very hungry. You won't have any firewood. You won't be able to heat. You won't be able to burn wood to have heat.
Won't be there. It's going to take it away. Even when you eat, you'll suffer the curse of eating and never being satisfied. You'll always want more. You'll always be hungry. And it gets worse and worse and worse. He even says you'll be so hungry, you'll eat the flesh of your sons and your daughters. Imagine. Kill your own children because you're so hungry, because you have nothing to eat. It goes on and on and on. You can read it yourself. Read it. That's what a Kodesh Baruch Hu says you deserve if you sin. So we have to get it straight. There's no way out. And it's only for our benefit. You might say, oh, that's terrible. Yeah, it's terrible. What's terrible is to sin. Now, it's not all going to go away in 1 second. That's not the point here. This is something you spend your life working on getting out of your head. But you have to know you have to get it out of your head. You can't be Jewish and perfect yourself and connect yourself to the creator of the universe with all these little side ideas that maybe it's okay. It's not okay. And it's terrible, terrible sickness to sin. Okay, Rav Moshe. Bueno, nos dice entonces que, en todo caso, si continuamos pensando, ya, ¿por qué tanto problema? Un poquito así, un pecadito aquí y allá. No es tanto problema, no. El problema aquí en principio es utilizar nuestra lógica y nuestra mente para entender o decidir qué cosa es pecado. Que de repente la persona misma podría decir, esto no, ni siquiera es pecado, esto ya lo tengo que hacer, es mi deber social, atacar a alguien o robarle. Ahora, nosotros no utilizamos nuestra lógica, sino utilizamos la Torah. Si uno ya se separó de la Torah, básicamente su lógica va a gobernar y la lógica puede darle cualquier vuelta en cualquier momento. Nosotros tenemos que aprender a pensar como Hashem quiere que pensemos. Justo en esta perashá tenemos Emor y, Behar y Bejucotai, dos perashot esta semana. Y en la perashá Bejucotai nos viene una lista de cosas terribles que van a suceder si no hacemos lo que Kadosh Baruj Hu ordena. Y Akadosh Baruj Hu se asegura, y ha estado probado a través de la historia, de darnos una cachetada, dice el Rab, cuando es necesario. Entonces, la lista que viene en Bejucotai, vamos a nombrar algunas de las cosas, pero por supuesto, cada quien puede hacer su estudio semanal y ver lo que está listado ahí. Una de las cosas que dice es que van a venir sobre la persona enfermedades nefastas. Otra es que va a ser golpeado por sus enemigos. De repente estaba tranquilo y ahora le salieron enemigos por todos lados. Y también la persona va a plantar, va a trabajar su campo y va a sembrar. Sin embargo, van a venir sus enemigos y ellos van a cosechar y se van a comer lo que sembró. La persona va a trabajar y no va a tener absolutamente nada de ganancia. Por ello, va a tener sus árboles frutales y trabaja y los riega y todo y nunca produjeron fruto o vegetales. Hashem también mandará animales salvajes, no sé, tigres, leones, atacar al ganado. Dice, tus carreteras van a estar vacías, porque no se puede transitar por el peligro. También vas a tener guerra. Y dice, vas a terminar en hambruna. Otra de las cosas que dice es que no habrá siquiera fuego o leña para la calefacción. Vas a sufrir de la intemperie, del frío y demás. Al grado de que, bueno, otro sufrimiento es que la persona va a comer, bueno, te vas a tener para lo que comer, pero no vas a estar satisfecho. Todo el tiempo vas a tener hambre, todo el tiempo vas a querer algo más. ¿Por qué? Porque no te va a alcanzar con lo que tenías. Otra de las cosas es que, una cosa terrible, lo aleno, dice, vas a comer la carne de tus hijos y tus hijas. Es decir, el hambre va a ser tan dura que vas a terminar matando a tus hijos e hijas para poder comer su carne. Una cosa horrible. Y así vienen más y más cosas en la lista que en verdad son espantosas. Ahora, ¿esto por qué sucede? Básicamente, ¿por qué? Porque Akadosh Baruj Hu quiere alejar a la persona del pecado. Y una de las formas de llamarle la atención es, bueno, todo este listado y más que hay en
alguna otra parasha más adelante en Devarim, es para nuestro propio beneficio. Aunque uno diga, espérate, no parece que sea para mi beneficio. Sí, es para alejarte del pecado. Dice el Rab, no puedes ser judío, no puedes esperar ser judío y conectarte a Shem si tienes todavía un montón de ideas paralelas. Es decir, voy a ser judío, pero también voy a robar así, un poquito acá, un poquito allá. O voy a ser judío y voy a hacer esta otra cosa. Es decir, no puede, y una cosa y la otra no van de la mano. Coge, pues. Okay. When Chodesh Baruch Hu offered the Torah to the nations, they all refused it. Only the Jews wanted it. Now, you should know, you're potentially members of the few Yechidim, the few special people who said, no, but we want it also. The nation didn't want it, but there were people like you who did want it. So anything that will influence this world, change this world to become something, is in the hands of the Jewish people and the Gerim who join it. The rest of the Goyim, the rest of the nations don't influence this world at all. They have a certain job to do. I can't get into that. It's a whole long hashkafa not to talk about now. What are the other nations doing here? But only we can do something. We have to do the will of a Kodesh Baruch Hu. We're the only ones who understand what it is to do a chet. And we have to understand that a chet, it comes in many forms. Just being late for somebody. He's waiting for you and you're showing up when you feel like. You don't show up when you feel like. You're causing damage to this person. Did you ever see me come at 5 seconds late to class? Did you hear that? The state is called the state of the art. This means this is the way it's supposed to be. And I know Rav Zalman for years and years and years. And he's punctual. Doesn't hang anybody up. Doesn't have people waiting. Well, you're coming, you're not coming. When will you be here? Let me tell you something. You could never dream of what I'm going to tell you now. This is an example of what could be a sin. Now listen to this. There's a Gemara in Baba Metzia. The sect is Baba Metzia. Okay? Nun Tes. Amarab. There was a great Talmid Chacham, Rav Chia. He had two sons, Chizkiah and Yehuda. Chizkiah is very well known. He taught a famous Rav called Rabbi Yochanan. Anyway, but Yehuda isn't so well known, this Yehuda, because he didn't live very long. Let me tell you a story. Yehuda was a tremendous Talmid Chacham, very, very big Talmid Chacham. He used to learn all day long in yeshiva, and he stayed all week. He would come home Erev Shabbos, and that's all. Otherwise, he stayed in yeshiva. Now, his wife used to look out the window, and she would wait for him. And she'd say, oh, I can't wait till Yehuda comes. Can't wait till he comes, because what is Shabbos like without having the husband at the table for the children and to be there? There won't be any Shabbos. And he'd come home. Well, one Erev Shabbos, he was learning, and somebody asked him a question. And he got very involved in this sugya, in this topic of this question. Very involved. And he was learning, and his wife was looking out the window. Well, it's where's Yehuda? I'm waiting for him. He seems a little late. She's looking, it's late. Meanwhile, he didn't show up yet. He's still involved in the topic. And she started to get very worried. She said, I'm worried. I want to see him. I wanted to come home for Shabbos. It's getting very, very late. She started to get scared, and she got sad. She got sad that her husband might not come home. Now listen carefully.
she got so sad that one tear dropped from her eye. One tear dropped from her eye onto her cheek. And at that moment, Yehuda died. The Kodesh Baruch Hu took him out of this world. One tear. Because as big a Talmid Chacham as he was, at his level, he caused his wife pain. You hear that? That's called a sin. Called his wife pain. That's a Jewish mind. And that's what you're not allowed to do. Now, of course, we're not at such a level. And we're surely not so careful, but we have to be. We have to learn to be. But we're going to compare it to beating up your wife for fun, you know, the way the nations do. Hey, I think I have a good time tonight. I'll slap her around, I'll throw her out the window. Right? I'm not telling you something you don't know about. One tear fell from her eye, one tear, one little dot of water. And at that moment, he died. So you have to see the degree of a sin and the degree of punishment. And we have to learn this. Rabban Gamliel is saving our lives. He's giving them an opportunity for eternity, purity, forever, for perfection as a human being, perfection as a person. And in order to do that, we have to know what to stay away from. It says, Sumei Rav, May Rav V'aseh Tov. You have to get, I spoke about this also first Mishnah, I think, in Pirkei Avos. You have to get rid of the bad before you can become good. So we have to concentrate on what's not right, what's not proper. Well, you should know that every little sin makes a crack in the universe. When a Jew sins, the universe rips, tears apart a bit. And when a Jew does a mitzvah, it blossoms like a beautiful flower. And that's what you're getting involved in. So, how to avoid sinning, that's a whole different topic. The sugi I can't discuss now. Very little. What do you do not to get involved in it? It's a long class it's, for 700 hours. Right, there you go. You learn Rav Zalman's class for 700 hours, and then you learn the rest of your life for another 1,000,000 hours. But the main point of it, of how to stay away from sin, is learn Torah, and not all those idiot things that I wrote on the list. Okay, that's basically what I have to say for this week. Okay, Rav Moshe, how about you give that over, and then maybe I'll smile and give everybody a bracha. Okay, so, nos dice el Rab, cuando Akadosh Baruj Hu ofreció la Torah a todas las naciones, uno lo puede estudiar, cada nación y nación vino y la rechazó, por una u otra razón. Dice, ¿sabes qué? No, la Torah no es para nosotros. Nosotros nos dedicamos al robo, nosotros nos dedicamos así a conquistar y asesinar gente, y no es para nosotros la Torah. Solamente los Yehudim recibieron la Torah. Y ahora ustedes son potencialmente miembros del pueblo judío. Tienen que saber una cosa, tenemos que saber una cosa. Nosotros los Yehudim, en realidad, somos la fuerza que influye en el mundo. Todo lo que ocurre viene por mano de los Yehudim, por la fuerza de la observancia, o lo contrario, es que las cosas suceden en este mundo. Y ustedes, que están en el programa de conversión, están tratando de sumarse a esa fuerza, es decir, ser el contrapeso de lo que sea que vaya a venir al mundo. Ahora, ya vemos qué hacen los Goim, a qué se dedican, pero nosotros tenemos que cambiar un sistema de pensamiento por lograr hacer la voluntad de Hashem. Y es imprescindible entender qué es el pecado. ¿Por qué? Porque uno puede pensar en el pecado como algo grande o algo, no sé, que hace mucho ruido, no sé, asesinato,
robo, una cosa así. Sin embargo, dice el Rab, puede venir en varias formas o expresiones. Por ejemplo, llegar tarde a la cita con alguien. Le estás robando su tiempo. Llegaste 10 minutos tarde. ¿Qué pasó con esta persona? Estuvo 10 minutos esperando, se perdió parte de su vida. ¿Cómo le regresas 10 minutos? Dice el Rab, si se han dado cuenta, yo tengo 4 años de conocer al Rab, a menos que sea por una cosa fuera de lo común. Ni una vez llega tarde a la clase. Dice el Rab, no me conecto 5 segundos tarde, me conecto en el momento. Porque si dijimos a las 8, es a las 8. Y si no, les estoy robando su tiempo. Dice el Rab Yerachmi, él conoce todavía de más años al Rab Zalman. Si no llega tarde, es una persona puntual. ¿Por qué? Hazbe Shalom, te va a robar el tiempo. ¿A qué hora te repongo de ese tiempo? Ahora, el Rab nos trae un mashal, una historia de la Gemara, que dice Rab, si entendemos esto nos vamos a asustar. ¿Hasta qué grado puede llegar una acción aparentemente insignificante y inocente y sus repercusiones? Está en el Talmud, en el Tratado de Baba Metzia, en la hoja 49 del lado A. Nos habla ahí de Rav Hía. Él tenía 2 hijos. Uno se llamaba Rav Hizkia y el otro se llamaba Rav Yehuda. Rav Yehuda es un jajam que no fue muy conocido, no vivió una vida muy larga. Y, sin embargo, era un talmid jajam enorme. Él estudiaba todo el día. Eh, eh, Prácticamente vivía en el Bet Midrash y solamente iba a su casa en Erev Shabbat. ¿Para qué? Para recibir Shabbat con su familia y de ahí regresaba a estudiar. Era un jajam muy, muy, muy grande. Y su esposa cada viernes por la tarde, por supuesto, lo esperaba. ¿Para qué? Para recibirlo, para recibir Shabbat juntos, allí en la mesa y demás. ¿Por qué? Pues Shabbat sin su esposo no sería un momento bonito. En una ocasión, era víspera de Shabbat, él estaba estudiando en el Bet Midrash, y llega alguien a preguntarle una pregunta ahí no sé, Gemara, lo que sea. Y él se involucró mucho, empezó a explicar la subía, es decir, el tema en cuestión, así trajo pruebas y esto y lo otro. ¿Qué creen? Empezó a pasar el tiempo y el tiempo pasó. Su esposa se empezó a preocupar, ella buscaba desde la ventana, tal vez ya va a venir, tal vez ya llega, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y ella se empezó a preocupar. ¿Por qué? Ahora no va a venir el esposo para Shabbat. Llegó al punto en que se asustó y se entristeció. ¿Por qué? Porque Jajam no había llegado a su casa. ¿Qué sucedió a continuación? Una lágrima rodó por su mejilla. Y en ese momento, Yehuda, Jajam, murió. ¿Por qué? Dice, uno podría pensar, bueno, ¿cuál es el problema? Él estaba estudiando Torah. No. Si le causó dolor a su esposa, en ese momento a Kadosh Baruj Hu le dijo, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. No pertenece ya a este mundo y lo mató. Ahora, tenemos que entender que esta es la mente de un yehudí. La persona tiene que tener cuidado absolutamente con todo lo que hace. Deja de un lado pegarle, no le vas a dar unas cachetadas y vas a decir a México así se hacen las cosas, ¿no? Aquí yo te voy a educar y ya le das unas cachetadas, así le gritas. Si por una lágrima, por una conducta aparentemente inocente, ya se quedó estudiando el jajam y por eso se le decretó la muerte, cuánto más si la persona va más allá y hace sufrir a su esposa que por deporte, el deporte oficial mexicano. Entonces dice el Rab, tiene que tener mucho cuidado, tiene que ver el nivel del castigo que le sucedió a este jajam y decir, oye, espérate, entonces, ¿qué más le puede esperar a la persona si se comporta así? Bueno, el punto es alejarnos del pecado, alejarse del mal, que antes de poder hacer el bien. Vamos a ver más adelante, hay una expresión del Telim que dice, Sur meraba acepto. Aléjate primero del mal y luego haz el bien, porque de repente queremos hacer el bien cuando estamos todos vestidos y llenos de maldad, ¿no? Primero, quítate la maldad y luego haces el bien, porque cada vez que una persona hace un pecado, dice el Rab, agrieta, rompe parte de la estructura del universo, lo afecta de una manera negativa. Y cada vez que hace una mitzvah, hace que florezca el universo mismo. Por eso estamos aquí. Ahora, ¿cómo vamos a evitar el pecado? Dice, no lo vamos a estudiar hoy, pero para eso tienen ustedes
700 horas de clase con el Rav Zalman. ¿Para qué? Para que aprendan cómo evitar transgredir las leyes de la Torah. Eso es a lo que venimos a estudiar. Pero en todo caso, el punto principal de todo ello es estudiar Torah. Estudiar Torah es lo que nos lleva a conocer las directrices y límites, qué se considera pecado, qué no se considera. Solamente estudiando Torah lo podemos lograr. No existe otra manera. Okay, go ahead. Before he says something, I just want to say something to you two guys. Come here, come I don't think you guys realize yet the wisdom of this man. Simple concepts that people read over and don't put internally. Those are the things that will change your life completely. If you will internalize what was said today, your entire lives will change, and your children's lives, and your community's lives. Amen. Dice Rab que él interviene y dice, en verdad nos tenemos que dar cuenta. Dice, de repente tomamos esta clase y no podemos entender un Pirkei Avot, un pasaje de la Mishnah, que podemos leer y decir, ay, qué interesante. Dice, y pasarse de largo, este sujeto que está aquí, se refiere al dice, la sabiduría que tiene de traer cosas tan simples. Dice, si uno entendió el concepto que tenemos hoy aquí, en verdad, y no te pasaste de largo, dice, si aplicas nada más lo que aprendimos hoy, de verdad, esto es la solución a tus problemas en la comunidad, en tus problemas con tu familia, en tus problemas con tu esposa, absolutamente todo. Nada más en un concepto que se desarrolló y te puede cambiar la vida. Go ahead. Okay, I want to give you all bracha. I want to thank Rav Zalman for those nice words. Give you all bracha that you should all put a lot of energy into becoming Jewish. Work very, very hard at it. Keep smiling. Don't worry. I had to tell you the truth. I wasn't trying to upset you. A little bit I was trying to upset you, I have to be honest. A little bit. Okay. Anyway, I want to thank all my old friends from last year coming back. I see a lot of the same faces. Hello there, Yitzchak. Some of them are Right, married. some of them you are married. Mazel tov, wonderful. I appreciate you showing up. Appreciate it. It's very nice to have a nice group of people together. Hope you'll all help each other. Okay, B'ezrat Hashem, you should see nice things. And of course, I don't go away without telling you that HaKadosh Baruch Hu should please give you a big bracha for dinero. And it should help you so you'll be able to learn more. You know, if you have a little bit of more money on the side, maybe you have to learn and work. But if you can work a little bit less because there's a little bit of money in your pocket, or you know, the profit is a little better, that's very good. Kodesh Baruch Hu is happy with that. He doesn't want you to be poor. So I want to give you a bracha that you'll have all the money you need. And as we said a few weeks ago, that's in shekels. Not pesos, that's shekels. Okay. Real money. So I'll see you all soon. Okay. Tzalel, Yerachim wants to meet you after class. So we'll turn off and then we'll turn it back on and you'll come on. Okay. Ok, bueno, entonces el Rab dice, por supuesto, como todos los miércoles por la mañana, lo que de entrada estamos esperando es que nos echen la verajá. Entonces, el Rab quiere darnos una bendición clásico. Primero quiere decirle gracias al Rab Zalman por sus bonitas palabras. Dice, pero que Kadosh Baruj Hu, él nos da la verajá para que nos dé energía y podamos, por supuesto, trabajar duro en ambas cosas, en nuestro estudio de Torah y también en nuestro trabajo diario, y esto tenga remuneración, por supuesto. Ahora, dice, discúlpenme, no los quería molestar o ofender con todo lo que les dije. Bueno, la verdad es que sí los quería molestar un poquito, pero pues es parte de la idea. Gracias a todos, dice, por venir, y los que los ve de vuelta del programa pasado, le da muchísimo gusto verlos. Algunos ya están casados, algunos nuevos, sí, ver caras nuevas, ver caras del año pasado, le da mucho gusto. Y en verdad espero que ustedes reciban toda la ayuda de Hashem. Nos dice que Hashem nos dé una gran verajá para que tengamos dinero, por supuesto, y que este dinero nos ayude también para tener tranquilidad y poder estudiar. Si de repente hay un poquito más dinero, uno le puede decir al trabajo, espérate trabajo, ya tengo suficiente dinero, ahora voy a estudiar un poquito más de Torah. Que Hashem nos dé todo el dinero que necesitemos y que nos den shekels, dice el rapo, que ¿cómo se llama?
Shekels es dinero real, no cosas raras. Entonces, Bezrat Hashem, nos vemos pronto, nos vemos la próxima semana y con esto acabamos la clase. Que tengan ustedes muy buen día. תודה רבה. Okay. בבקשה, בבקשה. Betzalel will turn off. Yes. and back on. Muchas gracias. תודה. Muchas gracias. תודה רבה. Gracias, ברוך השם, Dios. gracias. ברוך השם.